Don Andrés Manuel, nuevamente desde Mérida, Yucatán, le saluda a su amigo y hermano, el licenciado Juan Antonio Ongay Lara. Espero que hoy lunes, como todos los lunes, haya usted disfrutado de su partido de béisbol y que ningún pitcher le haya ponchado. Espero que su equipo haya ganado. En mi colaboración anterior, don Andrés Manuel, le hablaba de la corrupción y en especial la corrupción que imperó en el estado de Yucatán durante el gobierno de la triste, célebre doña Ivonne Araceli Ortega Pacheco. Y le comentaba el anuncio que orgullosamente publicara don Ulises Carrillo, quien fuera su director de planeación, y le ayudara a distribuir los fondos del erario público para mandarlos a la capital del país a la compra de los votos para las elecciones próximas pasadas. Con todo cinismo, don Ulises manifestó que era un hecho histórico que el gobierno del estado actual iba a reponer al ISSSTEI los fondos que doña Ivonne, nuestra gobernante ladrona, despojara el dinero de los trabajadores de esos fondos que arduamente fueron ahorrando. Pero aunado a la corrupción, quisiera hoy referirme a la impunidad que en México es un grave problema que usted reiteradamente ha mencionado como el cáncer más grave que padecemos los mexicanos. ¿Por qué en México? Se pregunta la licenciada María Elena Buelna. ¿Por qué en México existen problemas de impunidad y de corrupción? Haciendo un breve análisis de estos dos problemas, que si bien es cierto son dos hechos diferentes, son hermanas gemelas, pues una se lleva de la mano con la otra, ya que en México el corrupto goza de la impunidad cuando pertenece al sistema que lo protege. Para iniciar, la colaboradora define el concepto de impunidad, que procede del sustantivo latino impunitas, impunitatis, cuyo significado literal sería sin castigo. Nos refiere esto a un sistema legal donde se encuentran tipificados los delitos y los castigos que implica el transgredir las leyes. Por lo tanto, la impunidad se encuentra referida a la ausencia de castigo por el delito que se ha cometido, como ha sido el caso que ya le he mencionado de nuestra exgobernadora, señora Ivonne Araceli Ortega Pacheco, quien saqueó vilmente las arcas del estado de Yucatán, igual que el exgobernador de Tabasco, pero que afortunadamente por una victoria del señor Núñez ya están pagando su castigo los saqueadores y las ratas de Tabasco. Ojalá que algún día esos castigos lleguen a las autoridades que durante el gobierno de nuestra triste y célebre exgobernadora doña Ivonne Araceli Ortega Pacheco y demás colaboradores saquearon a nuestro estado, como el ahora diputado Francisco Torres Rivas, como el propio señor Ulises Carrillo, como el señor secretario de Educación, doctor Godoy, que ha permitido
la venta de plazas, tanto en el sector educacional como en la dirección indígena educativa. El señor Godoy, que se ha adueñado del sistema educativo en Yucatán y que sigue con sus ventas de plazas y que sigue tratando de que la cultura que usted y yo hemos querido darle a los mayas a través de su universidad no llegue a esta gente pobre que sigue viviendo en la miseria. Pero retornando al caso de la impunidad, se encuentra referida también la esencia de la corrupción, que procede del verbo latino corrupto, corrumpis, corrompere, corrupturum, que significa corromper, descomponer, sobornar. Decía antes que, aunque ambos fenómenos son diferentes, se encuentran íntimamente ligados, porque en un sistema en que se permite la corrupción, esta puede lograr la impunidad, aunque no necesariamente la impunidad implique corrupción. Pero la autora que comenta una breve historia del por qué existen la corrupción y la impunidad en México nos remite hasta la época colonial, en que nuestros indígenas fueron dominados por la clase dominante española que vino a conquistar esas tierras mexicanas. Uno de los primeros y principales problemas que existían para el establecimiento del sistema judicial del Estado español era que en Nueva España existía una sociedad precolombina con estructuras e instituciones muy diferentes a las europeas. Usted, mejor que yo, mejor que nosotros, conoce el caso de estados como Oaxaca y Chiapas, en donde los nativos, los indígenas, han sido permitidos a que sigan utilizando sus usos y costumbres que tenían desde antes de la época de la conquista. Se siguen basando en sus propias leyes, en sus propios usos, costumbres, siguen eligiendo ellos a sus propias autoridades que sin recibir sueldo o salario alguno, tienen la obligación de cumplir con su comunidad para así devolver los favores que esta sociedad le ha brindado a quienes la conforman. Existen varias teorías sobre la corrupción y la primera estuvo encabezada por el teólogo Francisco de Victoria. Sostenía que los indígenas tenían derecho a conservar sus instituciones y leyes, pero había que imponerles la religión cristiana. La segunda opción planteaba que los indígenas debían asimilarse a los procedimientos castellanos y ser tratados como iguales, con derechos y obligaciones similares ante la ley. Es decir, esta les permitía un poco más de libertad, pues al principio los indígenas de tierras americanas fueron a veces considerados como animalillos, llegándose al extremo de decir que no tenían alma. La tercera opción, encabezada por Alonso de Zorita y que finalmente se impuso, fue la de crear dos repúblicas, una para indios y otra para españoles. La última propuesta había sido llevada a la práctica por un grupo importante de franciscanos, principalmente los milenaristas,
que concebían a la sociedad española en particular y a la europea en general, corrompida en sus costumbres, y a los indígenas como el buen salvaje, infantil e ingenuo, y que había que aislarlo lo más posible de la nefasta influencia de los íberos. El hecho de que se crearan las dos repúblicas, la de los españoles y de los indígenas, tuvo como resultado que los indígenas no fueran considerados como personas con plenos derechos y obligaciones, sino como menores de edad, sin los elementos necesarios para tomar sus propias decisiones. En otra parte del estudio, y es lo que quisiera exponerle hoy, don Andrés Manuel, es que básicamente a la larga la corrupción termina por materializarse en una mentalidad particular, en una forma pervertida de ser y de ver el mundo. Ahora bien, en ambos casos que resulta directamente perjudicado es el ser humano mismo, el corrupto, el corrompido. Cuando no a su bolsillo, es, para emplear una palabra caída en desuso, su alma la que se ve afectada o deteriorada. Y de esto ya se verá algo más adelante. Es ingenuo pensar que una enfermedad como la corrupción podría perdurar indefinidamente sin acabar con el paciente. En este caso, el paciente canceroso es nuestro querido México. Lo que estamos viviendo en México de inicios del siglo XXI es en verdad un grave problema que tiene hondas raíces culturales, como ya lo he dicho, y que permaneció más o menos latente hasta épocas recientes. Se ha dicho en algunas ocasiones, y la autora lo desmiente, que hay teorías tan ridículas como de que la corrupción es un estado perenne o congénito del hombre. La corrupción no tiene absolutamente nada que ver con el código genético. Inclusive si fuera históricamente imposible encontrar rastros de alguna sociedad que hubiera sido inmune o ajena a la corrupción, ello no bastaría para establecer una tesis esencialista como la recién enunciada. Ahora bien, además de que una tesis así es intuitivamente repelente, disponemos de elementos para teóricamente desprendernos definitivamente de ella. En segundo lugar, es claro que una idea así conduce directamente a situaciones incomprensibles, puesto que si, como se piensa, los humanos somos biológicamente iguales, ¿por qué hay sociedades más corruptas unas que otras? ¿No nos estaríamos acaso comprometiendo con la idea de que seres humanos de ciertas latitudes son anatómica, fisiológica y psíquicamente diferentes de humanos de otras latitudes, y que sería por eso que algunas sociedades habrían sido o serían más corruptas que otras? Lo que habría que responder es que el enfoque y la metodología subyacentes son errados. Hay sociedades potencialmente tan corruptas como la mexicana, y si no lo es, ello se debe a una gran diferencia biológica entre algún danés, algún francés o algún alemán y el mexicano. Por otra parte, no estaría de más observar que no hay tal cosa como el mexicano. Los ciudadanos mexicanos somos de los más variados. ¿Cuál es el más representativo? ¿El norteño? ¿El costeño? ¿El capitalino? ¿O somos los que vivimos aquí en el sureste mexicano?
El enfoque de ver la sociedad mexicana como producto de un tipo humano especial es pues defectuoso de entrada. Por tanto, es mejor ver en el mexicano el producto humano de eso que llamamos sociedad mexicana, independientemente de las características físicas de los sujetos, así como decíamos de un danés, de un francés o de un alemán, aunque por la mezcla étnica nazcan niños de piel oscura en Dinamarca. Son los modos de vida lo que determinan, son los modos de vida y la educación lo que determina que una sociedad sea corrupta y que viva en la impunidad. Pero si esto es cierto, la comprensión de la corrupción no podía en principio lograrse mediante estudios de individuos o tipos humanos diferentes, sino que de entrada se le debe ver como un producto social, y hay que entender de una vez por todas en que no hay ninguna conexión causal directa entre lo biológico y lo social, lo moral incluido. Lo que tenemos que comprender es no el mexicano, sino más bien lo mexicano, y esto último es una categoría no individual, sino cultural y social. Don Andrés Manuel, usted en diversas formas, sea mediante sus libros, sea en sus campañas políticas, ha estado siempre en contra de la corrupción. Tan es así que en la idea que usted nos ha dado para formar Morena, quiere que las bases, los que formen las plataformas de este nuevo partido político, sean personas que no reciban salarios y evitar con esto mismo los grados de corrupción y de impunidad. Sean personas cuyo fin primordial de pertenecer a Morena sea el sentir la felicidad de quien ama a su prójimo y está dispuesto a servirlo como un buen ciudadano, como un buen servidor público, como una persona honrada y honesta. Ya usted durante su campaña mencionaba que uno de los problemas principales de México se hubiera solucionado con adelgazar al 50% y a la ya engordada burocracia mexicana, reduciéndose usted mismo, en el caso de haber sido presidente, al 50% el salario y las prebendas que se merecían. Tristemente, esta idea, solo por venir de usted, no ha cuajado, y funcionarios hay, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral, de los juzgados de distrito, de tantas oficinas federales, en que los salarios rebasan los 350,000 pesos mensuales, esto sin contar los gastos personales que los funcionarios tienen, sus celulares, sus choferes, sus tarjetas de crédito para pagar gastos de representación, y así podríamos seguir mencionando la altísima y costosísima burocracia que existe en nuestro México. Pero se hablaba de corrupción anteriormente, ahora en el caso de la impunidad, vemos cómo recientemente don Raúl Salinas de Gortari ha sido totalmente exonerado de todos los delitos que por enriquecimiento ilícito se le seguían. Juicio en el cual la carga de la prueba era precisamente para el inculpado de demostrar que la fortuna que hiciera durante los años en que fungió como empleado del gobierno
fueron adquiridos no mediante prebendas, no mediante mordidas, sino justificar esos ingresos de la forma lícita en que los haya obtenido. Pero la autoridad no lo consideró así y es por lo cual exoneró de toda responsabilidad a don Raúl Salinas, al grado de que ahora se le tendrán que devolver los más de 51 millones de dólares que se le tenían embargados, más todas las propiedades que adquirió durante su gestión como servidor público. Así podríamos seguir enumerando, don Andrés Manuel, los casos de impunidad que nos rigen en México. Pero yo como yucateco me siento muy ofendido de que el ejemplo Tabasco no ha sido aplicado al ejemplo Yucatán. En Yucatán sigue impune la exgobernadora doña Ivonne Araceli Ortega Pacheco, quien después de saquear nuestras arcas en unión de todos y cada uno de sus colaboradores, recibió el premio de ser secretaria del Partido Revolucionario Institucional. ¿Hasta cuándo, le pregunto, don Andrés, hasta cuándo cesará esta impunidad de doña Ivonne? ¿Hasta cuándo la justicia alcanzará los brazos de que cese esa impunidad de que goza con tantos y tantos millones que robaran tanto doña Ivonne y sus colaboradores, como el ahora diputado don Francisco Torres Rivas, nada más y nada menos que presidente actual de la mesa directiva del Congreso del Estado de Yucatán? Don Andrés Manuel, no quiero alargarme, solamente quería comentar los tristes casos de corrupción y de impunidad que estamos viviendo ahora en México. Ya pronto Morena será constituido en un partido político y los que formemos parte de él daremos ejemplo de cómo el vivir la política en México se puede hacer sin enriquecerse, sin oír el canto de las sirenas y dejar que la corrupción nos haga cambiar de criterios, de formas de pensar, nos haga cambiar de ser personas honestas en unos viles ladrones, en unos viles corruptos. Y para prueba, perdone la insistencia, pero me duele hasta el alma que doña Ivonne Araceli Ortega Pacheco siga impune a pesar del robo tan descarado que hiciera del estado de Yucatán. Ojalá que algún día el efecto Tabasco se lleve a cabo también el efecto Yucatán y el actual gobernador, si tiene un poco de valor, haga justicia y obligue a esta señora y a todos sus colaboradores a devolver lo que nos defraudó al pueblo yucateco. Adelante, don Andrés Manuel, seguimos en la lucha, pese a las condiciones adversas, como usted dice, pero seguiremos luchando. Y pronto, cuando visite estas tierras, estaremos con usted para formar el Consejo Estatal, el Consejo Municipal de Mérida y rendir protesta a los que sean designados para ello. Siga usted en su lucha, don Andrés Manuel, que no está solo, se lo he dicho y se lo repito, porque más de 16 millones de mexicanos que votamos por usted, no podemos estar equivocados. Con un abrazo afectuoso, como siempre, me despido de usted y de todos los que le seguimos. Muchas gracias.